Era una mañana como cualquier otra, hasta que una llamada de emergencia rompió la rutina. Un vehículo se incendiaba a gran velocidad en las afueras de la ciudad. Las llamas eran visibles desde varios metros de distancia, y el humo, espeso y oscuro, cubría el aire con un olor penetrante a caucho quemado y metal retorcido. El primero en llegar fue un bombero experimentado, alguien que ha visto de todo, accidentes brutales, rescates imposibles, situaciones límite, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de presenciar. Mientras se acercaba con el extintor en mano, intentando controlar el fuego que consumía por completo la estructura del coche, algo le llamó la atención. Una insignia. Una placa. Y entonces, lo entendió todo. Ese automóvil no pertenecía a un ciudadano cualquiera. Estaba frente al vehículo personal de Diogo Jota, el delantero estrella del Liverpool, uno de los máximos referentes del fútbol portugués en la actualidad. El mismo que ha dejado huella en cada partido con su talento, velocidad y precisión. En ese momento, el fuego dejó de ser solo una amenaza física. Se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. ¿Qué hacía ese coche ahí? ¿Estaba él dentro? ¿Qué había pasado antes de que todo se redujera a cenizas? Este video no es solo una crónica de un incendio. Es el testimonio directo de quien vio con sus propios ojos el inicio de un misterio que sacudió al deporte. Si eres fan del fútbol, si te importa lo que pasa fuera de la cancha, si quieres conocer los detalles ocultos que nadie más te va a contar, quédate hasta el final. Vas a escuchar la historia de primera mano, desde la voz del bombero que vivió ese instante. Te lo advertimos, esto no es un simple relato. Esto podría cambiar la percepción que tenías de una de las figuras más importantes del fútbol actual. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene, porque a partir de aquí, todo toma un giro inesperado. Mi nombre no importa, pero aquella madrugada del 3 de julio de 2025 lo cambiaría todo. Recibí la llamada de emergencia justo pasada la medianoche, incendio en la A52, kilómetro 65, Cernadilla, Zamora. Al llegar, lo vi, una Lamborghini envuelta en llamas, un fuego que consumía el vehículo y amenazaba los arbustos junto a la carretera. El calor era brutal, las llamas alimentadas por el escape de gasolina. Me acerqué rápido. Con cada paso podía oler el neumático estallado, metal retorcido y un olor a caucho quemado. Estaba oscuro, apenas iluminado por la linterna. Entonces algo me sobresaltó, el coche tenía matrícula extranjera, de Portugal. Y supe, sin pensarlo, que podía pertenecer a alguien muy famoso. Al apagar el fuego, los guardaespaldas ya estaban allí. Me dijeron, es de Diogo Jota. El delantero del Liverpool, estrella de la selección portuguesa, un ícono del fútbol. El que apenas hace días había contraído matrimonio y era padre de 3 hijos. Casi no podía creerlo. Lo que empezó como un incendio más se convirtió en una tragedia impensable. Minutos después recibí otra llamada. Los servicios confirmaban que tanto Diogo como su hermano André habían fallecido en el lugar. La Guardia Civil indicó que un reventón de neumático, posiblemente tras un adelantamiento a alta velocidad, provocó la pérdida de control y la posterior explosión. Recuerdo la unidad de bomberos de Río Negro del puente sacando agua a toda presión para extinguir el fuego que también se transmitía a la maleza. No solo combatíamos las llamas, sentíamos que estábamos apagando un pedazo de la historia del deporte. Mientras trabajábamos, los teléfonos comenzaron a sonar, el club, la federación, compañeros. Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, todos impactados por la noticia. Tras la confirmación, Liverpool anunció que retiraría el dorsal 20 en homenaje eterno y suspendió entrenamientos para permitir que el equipo asistiera al funeral. Como bombero, hago mi trabajo miles de veces. Pero aquella noche, rodeado de cenizas y silencio, comprendí que esto era más que un incendio. Era el final de una vida que había encendido la pasión de millones. Y yo fui uno de los primeros en llegar. Si quieres conocer cómo viví ese momento, los sonidos, el olor, el choque entre lo cotidiano y lo trágico, quédate hasta el final. Escucharás mi relato en voz real, sin filtros, sin adornos. Y si valoras el trabajo que hacemos para contar la verdad, suscríbete y acompáñame este relato lleno de impacto y emoción. Lo más extraño de todo esto es que apenas unas semanas antes, yo había visto a Diogo Jota por la televisión. Fue en la final de la Nations League. Portugal se coronó campeón y él, como siempre, dejó todo en la cancha. Lo vi celebrar, abrazarse con sus compañeros, levantar el trofeo con esa sonrisa que ya se había vuelto característica. Me acuerdo que pensé, este tipo no para de crecer, está en su mejor momento. Y ahora, verlo así,
reducido a un informe técnico, a una matrícula calcinada, a una tragedia sin sentido, es difícil de procesar. Mientras apagábamos los restos del incendio y esperábamos a los forenses, no podía dejar de pensar en su familia, en su esposa, en sus hijos. Me enteré por un compañero que se había casado hacía solo 11 días. 11. Un momento que debía ser el inicio de una vida llena de felicidad, interrumpido por un destino que nadie puede explicar. Me los imaginaba en casa, quizás esperándolo para cenar, sin saber que esa noche no volvería. ¿Cómo se le explica algo así a un niño pequeño? ¿Cómo se asimila que el hombre con el que acabas de unir tu vida ya no está? En situaciones como esta, por más años de experiencia que tengas, nunca estás preparado. Puedes manejar mangueras, soportar temperaturas extremas, rescatar personas atrapadas. Pero ver el final de alguien que apenas empezaba a escribir su legado, eso te marca. Me quedé allí un buen rato después de que todo terminó, observando el lugar. Los restos del coche, los árboles chamuscados, el silencio que queda cuando las sirenas se apagan. Todo parecía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en señal de duelo. Esto no fue solo un accidente. Fue la caída de una figura que representaba ilusión, esfuerzo, orgullo nacional. Por eso lo cuento. Porque estuve ahí. Porque vi el último escenario de una vida que tocó a millones. Y porque hay cosas que el mundo necesita saber, aunque duelan. Si te conmueve esta historia, si crees que estas verdades deben contarse sin filtros, suscríbete y acompáñame hasta el final. Hay más que necesito decir. Y tú mereces escucharlo. Sentado junto al coche calcinado, cada rumor y declaración me golpeaba como el calor de las llamas. Supe que la Guardia Civil consideraba que J excedió el límite de 120 km por hora y que él estaba al volante, una conclusión basada en las marcas de frenado y la posición del vehículo. Lo leí al instante en los comunicados oficiales y lo sentí grave, como si el fuego quisiera dejar también una acusación sobre su memoria. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran testigos disidentes. Un camionero, José Aleixo Duarte, dijo que los hermanos circulaban con total calma y que la carretera estaba mal iluminada. Iban tranquilos, no cometieron ninguna infracción, declaró. Otro conductor corroboró, mal estado del asfalto y ningún indicio de maniobra temeraria. Como bombero, escucho todo tipo de versiones. Pero esta me dolió especialmente. Escuchaba la duda en sus palabras y entendía el dilema, culpa de la velocidad o del escenario negro de esa carretera, fallo mecánico o pérdida de control. ¿Una tragedia anunciada por las condiciones? Vi la rabia en los ojos de la familia, en la incertidumbre de los periodistas y en el silencio tenso de los investigadores. Cada vez que alguien mencionaba que Liverpool retiraría el dorsal 20, que la federación decretó un luto oficial, o que su esposa colocó flores en Anfield con sus hijos al lado, sentí el peso humano atrás de esas cifras. Y más aún al saber que él había levantado la Nations League con Portugal hacía solo días, una victoria que celebré en la tele, viendo a un tipo que parecía imparable ahora, esa victoria parecía un presagio. Su última aparición pública, un broche a una carrera en alza. Lo que más me llega es saber que este hombre tan querido, que conquistó a millones con su fútbol, dejó a una mujer que lo había esperado con ilusión tras su boda de hace apenas 11 días. Y 3 niños que aún no entienden por qué papá no llegó esa madrugada. Me imagino su agonía, su desesperación, los porqués retumbando en su corazón mientras él apagaba los restos del incendio. Yo no elijo creer en teorías conspirativas. Pero sí creo que el mundo merece saber la verdad. Porque quien se encendió en la cancha, ahora también se ha convertido en combustible para el debate, responsabilidad, descaso vial, velocidad, condición de la vía. Y ninguna conclusión pronto pondrá fin a este dolor cercano y brutal. En este video escucharás mi voz temblorosa, pero también firme. Cada paso del proceso, cada declaración que escuché, cada emoción que vi en el rostro de quien estuvo en primera línea, porque no se trata solo de contar un incendio. Se trata de comprender la sombra que quedó, el vacío que dejó este héroe, y el eco de preguntas que nadie quiere olvidar. Yo estuve ahí, y lo que vi no se borra fácil. Por eso cuando escuché que las autoridades decían que J iba a exceso de velocidad, no pude quedarme callado. Como lo aseguran tan rápido, ¿por qué no hablan también de cómo estaba esa carretera? Oscura, mal señalizada, sin iluminación. Era un accidente esperando ocurrir, y hoy están intentando culpar al que ya no puede defenderse. Vi el coche. Vi la marca del impacto. Y sí, el accidente fue brutal. Pero también me pregunto, ¿cuántos más tienen que morir en ese tramo para que se diga la verdad?
2 testigos lo confirmaron, él y su hermano iban tranquilos, sin maniobras extrañas, sin locuras. ¿Por qué esos testimonios no son titulares? ¿Por qué el foco va directo a señalar culpables en vez de buscar respuestas reales? Y lo peor, es ver cómo algunos medios hacen de esto un circo. Que si la velocidad, que si el coche, que si la culpa fue de él. No tienen idea del dolor de esa familia. Su esposa acaba de casarse con él, 11 días, ¿te imaginas? Casarte y enterrar a tu pareja en menos de 2 semanas. Es inhumano. Yo no soy juez. No soy policía. Pero estuve allí cuando todavía ardía el suelo, cuando los cuerpos aún no eran retirados. Y vi la escena con mis propios ojos. No me van a convencer con una versión apurada. Diogo no merecía ese final, y mucho menos merece que manchen su nombre. Si nadie más lo dice, lo digo yo. Antes de apuntar con el dedo, investiguen bien, porque no todo lo que brilla en los informes oficiales es verdad. Y porque hay una familia, unos hijos y una afición que merecen claridad, no más dolor. Esto no fue solo un accidente, fue un fracaso de muchas cosas. Y mientras todos hablan, yo solo quiero que la verdad no se pierda entre titulares y especulaciones. Esto es todo lo que viví, lo que vi con mis propios ojos y lo que aún me cuesta digerir. Diogo Jota no era solo un futbolista, era un símbolo de lucha, de humildad, de pasión por lo que hacía. Y ahora que ya no está, nos queda la responsabilidad de recordar, de cuestionar y de no dejar que su historia se apague en el olvido. Si valoras este tipo de relatos reales, contados desde adentro, te invito a suscribirte ahora. ¿Crees que se está diciendo toda la verdad sobre lo que pasó? ¿Piensas que Diogo merece un homenaje más justo o que algo no encaja en todo esto? Te leo en los comentarios. Esto recién comienza.